Nelore pintado versus Gucerat. Imagina elegir entre dos razas de ganado y tomar una decisión equivocada. ¿Podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu negocio ganadero? A menudo, los productores se enfrentan a este dilema al considerar el Nelore pintado y el Gucerat. Tomar una decisión mal informada puede llevar a una baja productividad, problemas de salud y pérdidas financieras. Pero, ¿cuál es realmente la mejor opción? Texto principal, positivo. Afortunadamente, ambas razas tienen cualidades excepcionales que pueden beneficiar enormemente a los productores de ganado. Comprender las diferencias clave y las ventajas de cada raza te permitirá tomar una decisión informada que se alinee con tus objetivos y necesidades específicas. A continuación, exploraremos estas dos razas en detalle, destacando sus características, ventajas y consideraciones prácticas para ayudarte a elegir la mejor para tu situación. Nelore pintado, resiliencia y adaptabilidad. El Nelore pintado, una variación de la raza Nelore, se destaca por su resistencia y adaptabilidad. Originario de la India, el Nelore ha sido ampliamente adaptado en Brasil, donde ha demostrado ser altamente resistente a climas cálidos y húmedos. El Nelore pintado, con su distintivo pelaje moteado, no solo ofrece una apariencia única sino también beneficios prácticos. Resistencia a enfermedades. Una de las características más notables del Nelore pintado es su resistencia a enfermedades comunes en regiones tropicales y subtropicales, como la fiebre aftosa y la tripanosomiasis. Esta resistencia se traduce en menores costos de salud y mayor longevidad del ganado. Eficiencia de alimentación. El Nelore pintado es conocido por su capacidad para convertir eficientemente el forraje en carne, lo que lo convierte en una opción ideal para sistemas de pastoreo. Su capacidad para prosperar en condiciones de pastizales de baja calidad es una ventaja significativa para los productores que buscan reducir costos de alimentación. Docilidad y manejo. Aunque algunos ganaderos pueden tener preocupaciones sobre el temperamento del Nelore, la variante pintada tiende a ser más dócil, facilitando su manejo y reduciendo el riesgo de accidentes en el corral. Gucerat, fuerza y producción de leche. Por otro lado, el Gucerat es una raza igualmente impresionante, con una larga historia en la producción de carne y leche. Originario del estado de Gujarat en la India, el Gucerat ha sido valorado durante siglos por su fuerza y resistencia. Dualidad de propósito. Una de las ventajas más destacadas del Gucerat es su capacidad dual para la producción de carne y leche. Esta versatilidad lo convierte en una opción atractiva para los productores que buscan diversificar sus ingresos. Las vacas Gucerat pueden producir una cantidad significativa de leche, adecuada tanto para consumo como para la cría de terneros robustos. Tolerancia a condiciones extremas. El Gucerat es extremadamente resistente a condiciones ambientales adversas, incluyendo calor extremo y escasez de agua. Su capacidad para soportar estas condiciones sin una disminución significativa en la productividad lo hace ideal para regiones áridas o semiáridas. Tamaño y composición corporal. Con una estructura corporal grande y musculosa, el Gucerat es conocido por su excelente rendimiento en términos de carne. Los toros Gucerat pueden alcanzar pesos impresionantes, lo que se traduce en una mayor producción de carne de alta calidad. Comparación y consideraciones finales. Al comparar el Nelore pintado y el Gucerat, es esencial considerar las necesidades específicas de tu operación ganadera. Si tu enfoque principal es la producción de carne en un entorno de pastoreo con condiciones climáticas difíciles, el Nelore pintado podría ser la mejor opción debido a su eficiencia alimentaria y resistencia a enfermedades. Por otro lado, si buscas una raza versátil que ofrezca tanto carne como leche, especialmente en regiones áridas, el Gucerat podría ser más adecuado. Además, el temperamento y la facilidad de manejo son factores críticos a considerar al elegir entre el Nelore pintado y el Gucerat. El Nelore pintado es conocido por su temperamento generalmente dócil, lo que facilita su manejo en diversas condiciones y minimiza el riesgo de accidentes, haciendo que sea una opción atractiva para los productores que priorizan la seguridad y la eficiencia en el manejo del ganado. Por otro lado, el Gucerat, aunque también ha sido seleccionado para tener un temperamento manejable, presenta un tamaño considerablemente mayor, lo que puede requerir técnicas de manejo más especializadas y equipos adecuados para garantizar la seguridad tanto de los animales como del personal. Este factor es especialmente importante en explotaciones más grandes, donde el manejo del ganado es una actividad diaria. Comprender y planificar en torno al temperamento y las necesidades de manejo de cada raza puede mejorar significativamente la eficiencia operativa y el bienestar general del ganado en la explotación. Finalmente, la disponibilidad de recursos y el mercado local pueden influir en tu decisión.
El Gucerat, con su capacidad de producción de leche, puede ofrecer oportunidades adicionales de ingresos a través de la venta de leche o productos lácteos. En contraste, el Nelore pintado, con su alta eficiencia en la producción de carne, puede ser más rentable en mercados donde la carne de res es más valorada. En última instancia, la elección entre Nelore pintado y Gucerat depende de tus objetivos específicos y de las condiciones de tu explotación. Ambas razas tienen características distintivas que pueden ser explotadas para maximizar la productividad y la rentabilidad de tu negocio ganadero. Por ejemplo, si tu objetivo principal es la producción de carne en un entorno de pastoreo extensivo, el Nelore pintado, con su excelente conversión alimenticia y resistencia a enfermedades tropicales, puede ser la opción ideal. Esta raza es particularmente adecuada para regiones donde los recursos forrajeros pueden ser limitados o de baja calidad, ya que el Nelore pintado tiene la capacidad de prosperar con dietas menos exigentes. Por otro lado, si estás interesado en una producción diversificada que incluya tanto carne como leche, el Gucerat ofrece una ventaja significativa con su capacidad dual. Esta raza es conocida no solo por su tamaño y capacidad para producir carne de alta calidad, sino también por su producción de leche, que puede ser una fuente adicional de ingresos. Además, el Gucerat es extremadamente resistente a condiciones climáticas adversas, lo que lo hace ideal para explotaciones en regiones áridas o con altas temperaturas. Es importante considerar otros factores como el manejo y el temperamento de los animales. El Nelore pintado, aunque generalmente dócil, puede requerir técnicas específicas de manejo para maximizar su potencial. El Gucerat, con su gran tamaño, también puede requerir una infraestructura adecuada para garantizar un manejo seguro y eficiente. La facilidad de manejo es un aspecto crucial, especialmente en operaciones más grandes donde el manejo del ganado es una tarea diaria. Además, la disponibilidad de recursos y el mercado local son factores determinantes en tu elección. Si tu mercado se inclina más hacia la venta de carne, el Nelore pintado, con su alta eficiencia en la producción de carne, puede ser la opción más rentable. Sin embargo, si hay una demanda significativa de productos lácteos, el Gucerat puede ofrecer oportunidades adicionales de ingresos a través de la venta de leche o productos derivados. Para garantizar el éxito a largo plazo de tu operación ganadera, es esencial realizar una evaluación cuidadosa de las condiciones de tu explotación, los recursos disponibles y las tendencias del mercado. La planificación estratégica, que incluye la consideración de las necesidades nutricionales, el manejo de la salud y la infraestructura, es fundamental para maximizar el potencial de cualquiera de estas razas. No permitas que la indecisión te frene. La clave para el éxito radica en realizar un análisis exhaustivo de las características y ventajas de ambas razas, el Nelore pintado y el Gucerat. Es crucial que alinees estas cualidades con tus objetivos de producción, ya sea que desees maximizar la producción de carne, diversificar tus ingresos con productos lácteos, o encontrar una raza que se adapte mejor a las condiciones climáticas y recursos de tu explotación. Al tomar una decisión informada y estratégica, estarás en una mejor posición para aprovechar al máximo tu inversión. Esto no solo te permitirá mejorar la rentabilidad de tu operación ganadera, sino que también te ayudará a construir una empresa sólida y sostenible. Con la raza adecuada, estarás preparado para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y éxito, asegurando un crecimiento constante y una base sólida para tu negocio. No subestimes el poder de una elección bien informada, puede ser el factor determinante para el éxito a largo plazo.